nuestro 10º aniversario hemos realizado una serie de actividades y esta noche tenemos unos amigos de la casa, siempre nos visitan y además siempre están interesados en la literatura peruana desde hace muchísimos años. Héctor Hernández Montesinos, para quienes no lo conocen aún, nació en Santiago de Chile en 1979, es doctor en Filosofía, con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile y en Literatura por la Universidad Católica de Chile. Ha sido reconocido con diversos galardones, entre ellos el Premio Pablo Neruda por su destacada trayectoria tanto en Chile como en el extranjero. Ha sido becario, es investigador de la poesía chilena, de la poesía peruana. Participó en El Esplendor, este libro de Verástegui, y ahora está participando también en la publicación de las obras de Raúl Zurita. Tendría que hablar muchísimo de Héctor, pero ya lo van a conocer a quienes no lo conocen aún. Y ahora quiero presentar a Eleonora. Eleonora es, creo, una de las primeras veces que llegas aquí, la primera vez que viene al Perú. Ella nació en Argentina, en Mar del Plata precisamente, y es poeta, ha escrito varios libros como Hamlet y otros poemas, Las naves, Todo se transforma, Ne l'oublie pas, je mens, que no lo olvides, miento, y es autora de numerosos artículos y traducciones, y se encuentran en preparación sus libros para ser traducidos a ediciones bilingües en inglés e italiano de Delitos menores y Todo se transforma. Desde el año 91 ella reside en Santiago de Chile, donde se desempeña como editora y directora de publicaciones de RIL Editores. Además es cofundadora de la revista Aérea, una revista hispanoamericana de poesía y de sus colecciones de poesía y traducción. Todos sabemos que en Chile están sucediendo una serie de movidas, de protestas por el modelo político neoliberal, y una de las preguntas que se han planteado es el uso de la literatura. ¿De qué manera la literatura refleja, representa o puede cambiar esto? ¿De qué manera la literatura se convierte también en un instrumento político? ¿Y de qué manera la literatura puede seguir manteniendo su línea estética? Estas son algunas de las preguntas o algunas de las inquietudes que estoy seguro Héctor y Eleonora responderán esta noche. Como sabemos todos, América Latina tuvo una época de dictadores, tanto en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en el mismo Perú y en Chile también. Entonces, esa huella de las dictaduras también se reflejó en la literatura, y esas luchas por la democracia, por los derechos humanos, también encuentra eco en la literatura. La literatura responde de esta manera a la época. Son una serie de cuestionamientos y ellos invitarán a ustedes para que puedan también presentar sus puntos de vista y también puedan presentar sus opiniones o discrepancias, porque en esta casa nos permitimos el trabajo democrático de decir las cosas, de escuchar las cosas y de cuestionarlas. Es un trabajo de la literatura también cuestionar permanentemente. Sin más preámbulos, los dejo a Eleonora y a Héctor Hernández Montesinos. Bienvenidos a la casa nuevamente y adelante. Muchas gracias. Nuevamente renuevo nuestras disculpas. Hoy día ha sido un día bastante intenso. Estuvimos hace un tiempo en Chimbote, estuvimos en Huancayo hasta hoy en la mañana, salimos tipo 8 a.m., llegamos acá tipo 5. Explico toda esta cosa doméstica porque es parte también de lo que queremos hablar. Tipo 6 ya vinimos y el Uber y bueno. Está cortado el tránsito, creo que hay un show ahí en la plaza, así que quizás que habrá, pero
Hicimos lo posible por llegar a tiempo, pero por eso vale como disculpa, porque la verdad que Sí. vinimos agitados, caminando como 10 cuadras, así, donde nos dejó el taxi finalmente, así que mil disculpas. Pero venimos muy trajinados desde que llegamos a Perú. Visitamos varias, bueno, estuvimos en Lima, en Chimbote, como decía Héctor, la verdad que ha sido una experiencia genial, pero vertiginosa, ¿no? Sí, bueno, entonces agradecer nuevamente a la Casa de la Literatura Peruana, a Milagro, Daniel, que son siempre anfitriones maravillosos. Y cuando uno viene de fuera, uno sabe que siempre esta casa está abierta y creo que esta noche es la comprobación un poco de eso. Entonces, lo que tenemos, no pensado, lo conversamos hace 2 minutos, que yo creo, en base a las preguntas que nos hace Daniel, y que son preguntas que no hemos estado haciendo todo este tiempo, ya casi mes y medio que estamos en Chile con estallido, revuelta. A algunos les da miedo decir revolución, pero a mí me da un poco también de nervios, pero yo creo que sí es una revolución con todo el optimismo que puede haber en esa palabra. Y esbozar un poco un par de ideas que tenemos al respecto y luego ya leer unos poemas y ya. Tampoco, ya media hora esperando, entonces tampoco queremos aburrirlos mucho más. No. Entonces, voy a comenzar entonces yo como Dale. que más que respuestas, como decía también Daniel, estamos en una época de muchas preguntas, demasiadas quizás, lo cual nos lleva a cuestionarnos completamente todo. No se trata de un gobierno, de un presidente, de un congreso, sino que se trata de un modelo. Y quizás esa sea la diferencia principal que está ocurriendo en Chile con respecto a otros países. Porque la gran pregunta es, y que se hace hoy en día, ¿y por qué no se cambió esto antes con otros gobiernos? Y uno se da cuenta de que ciertamente no son los gobiernos los que van a cambiarse en derecha, izquierda, blanco, negro, rojo, azul, amarillo o verde, sino que es el modelo, la estructura, lo que está planificado, porque no es una coincidencia de que los poderes estén distribuidos como están, sino que es una sedimentación de mucho tiempo. En Chile se dice, no son, porque fueron 30 pesos, que son unos centavos, ¿no? El alza del metro, se dice no son 30 pesos, son 30 años. Pero quizás sean más, quizás sean 2 siglos o quizás 5. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo en tiempo presente, en tiempo real, como lo dijo el cantante que aquí lo quiere mucho, Jorge González, de Los Prisioneros, porque en Chile se habla mucho del milagro económico y lo escuchamos frecuentemente, ese concepto como que en Chile triunfó. Chile era hasta hace poco tiempo, era un país líder, un país exitoso. Entonces Jorge González, el vocalista de Los Prisioneros, él dijo, el milagro chileno en realidad fue que esto no explotara antes. Y ciertamente eso es un milagro. Estos días hemos estado conversando con varias personas que tienen mucho interés también con lo que pasa en Chile y uno hace una descripción más o menos somera de lo que es la educación, salud, previsión y el 100% de las personas que yo he conversado me dicen, pues aquí en Perú es igual, es lo mismo. Entonces me decían, ¿pero qué pasa? ¿Por qué aquí no ha estallado? Esa pregunta excede lo que yo podría pensar o esbozar, sino que en ese aspecto, como decía también Jorge González, ¿por qué no estalló antes? ¿Qué fue lo que rebasó? Y en Chile fue el alza del metro, que es verdad que era poco en pesos, en dólares, son centavos, pero ciertamente no fue el metro, no fue, ni siquiera fue este gobierno, sino que yo creo que el problema, y aquí entro un poco a la literatura, a lo que nos compete, y lo dije el otro día y se me ocurrió un poco pensando qué responder, porque en la mesa que estábamos en Chimbote nos decían, bueno, casi denos respuestas del presente. Y yo le decía lo que más que podemos hacer nosotros es hacernos preguntas junto con las personas que están frente a nosotros. Entonces, ahí yo pensaba un poco, llevando agua al molino que uno trabaja, que es la literatura, la escritura, la lectura, un poco el campo cultural, con todo lo que uno lo estima y con todo lo que lo aborrece. Pensaba en un poco en la idea de que las palabras y las cosas, y llevo mucho tiempo insistiendo en esto y cada vez se me hace más claro, aunque las cosas claras me dan un poco de nervios, pero
es muy presente, ¿no? De que cuando estamos hablando, por ejemplo, de democracia, no estamos hablando de democracia. Cuando estamos hablando de justicia, no es justicia. Cuando estamos hablando de amor, tampoco estamos hablando de amor. Entonces yo creo que un poco que las palabras y las cosas, así medio Foucaultiano, sin ser tan Foucaultiano en este aspecto, se divorciaron a un nivel tan amplio en que cuando Trump, por ejemplo, su lucha a nivel mundial es por los derechos humanos, por la libertad, por la democracia, y sabemos que Trump no es la persona más democrática ni que tiene más amor a los derechos humanos. Entonces hay un problema con los conceptos que hemos quizás pensado para definir, para entender, para dialogar con nuestro presente. En Chile, un amigo que proyecta palabras en ciertos edificios emblemáticos, como cerca de la Moneda, el Congreso, la Torre Telefónica, que es una torre un poco en el epicentro de la ciudad. Él proyectó con estas LED, estos grandes focos, la palabra dignidad. Y la palabra dignidad yo creo que ha estado muy presente incluso en las propias marchas, en las protestas, en las conversaciones, en los programas de televisión, los matinales que son siempre detestables. Actualmente en Chile están los políticos, la sociedad civil, sindicatos, estudiantes, hablando sobre conceptos que tienen que ver con esta pregunta del presente. Y yo que he visto, porque mi mamá ve los matinales y yo lo veo también un poco con ella, la palabra que se repite y que se insiste es la dignidad, una vida digna. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿qué es una vida digna? ¿Cuál fue, o al revés, o no al revés, pero más allá, qué sería lo contrario de una vida digna? ¿Cuál es el opuesto, el antónimo de una vida digna? Y creo que ciertamente es la que hemos estado viviendo todos, América como continente, hemos estado viviendo una vida indigna, y que no es responsabilidad de los pueblos ni la ciudadanía, sino que es responsabilidad de las personas que nosotros les dimos la responsabilidad para ejercer este concepto, ¿no? Que es de la soberanía, que también es un concepto que es importante. Entonces, por ejemplo, en las marchas o los grafitis, en los stencils, ha estado muy presente una frase que dice luchar hasta que la vida sea digna. Y yo creo que es muy fuerte luchar por la dignidad, porque es luchar por el piso básico de lo que es la humanidad, de lo que es una sociedad, un país, un contrato civil, social. Cuando hablamos de dignidad, ni siquiera podría haber preguntas cuánta dignidad, cuánta no. Es un concepto absoluto. No podría negársele a alguien que tenga, oye, tu vida requiere menos dignidad. Un poquito de dignidad. Sí, no. No se puede. Entonces, quizás en otra época se luchaba por la dignidad, o sea, por la libertad, por lo que sea, pero creo que nuestro presente es más trágico y al mismo tiempo hermoso, porque estamos recuperando una dignidad que siempre hubo, o no sé si siempre hubo, pero está. Los pueblos son dignos, la pobreza es digna, el sufrimiento, el estar de comunidades que han sido castigadas culturalmente durante mucho tiempo, le han quitado todo. Y lo hablábamos en el Chimbote ayer, que salió el tema del canon. Yo le decía, no es coincidencia que en el canon no hayan, que las mujeres, que he nombrado una mujer, no hay mujeres, no hay pobres, no hay homosexuales, no hay negros, no hay trans, no hay inmigrantes. Le decía, eso no es coincidencia. No es coincidencia que eso sea así. Entonces, al pensar en una idea de dignidad, creo que es un concepto en que la palabra y la cosa es una, la dignidad. Y que en cuanto a nosotros como escritores, como gente que está pensando en voz alta justamente con las palabras, creo, ¿no? Y con esto un poco ya redondeo, o sea, lo que quiero decir es que nuestro mayor intento, y aquí voy a hablar como poeta, por más odioso que sea eso, es que las palabras sean cosas. Es que un poema justamente no sea un poema y sea algo.
una herramienta, un arma, una estrategia, un virus, una interferencia, lo que sea. Pero ya en un momento en que la palabra dolor ya no existe, es dolor. Cuando en Chile estamos con un conteo, ¿no?, de cuántas personas han perdido uno o dos de sus ojos, y ya va cerca de 300 personas, mayormente jóvenes, que por salir a la calle a marchar, o incluso gente que iba pasando por la calle, regresa a su casa después de 2 días sin un ojo, ciega. Entonces, escribir algo sobre el dolor ya es obsceno. Las palabras ya no alcanzan a soportar la carga de lo real. Cuando nosotros pensábamos, yo viví 10 años en dictadura, la de Pinochet, y yo he hablado mucho de la hiperdictadura y he estado dando vueltas con ese concepto, pero nunca pensé que iba a ser tan brutal. Nunca pensé que iban a haber decenas de mujeres y chicos, hombres violados, cerca ya más de 20 personas asesinadas. Yo no pude imaginarme que eso podría volver a suceder. En Chile no sé si fue aquí también pasó, se hizo el nunca más, pero fue mentira. Y sí hubo más, hubo tortura, hubo violación. Hay mucha gente desaparecida, gente que uno ve en redes sociales que dice salió el 19 de octubre y hasta el día de hoy no aparece. Entonces todo el horror que nosotros vivimos en la dictadura de Pinochet, que fue una dictadura sangrienta y espantosa, volvió. Yo recuerdo que yo estaba en Valdivia y volví a Santiago. Yo tenía tenía que ir a un festival, una cosa en Colombia, y el día que llegué hubo toque de queda. Y por suerte un amigo que es juez me fue a buscar al terminal y me llevó a mi casa, y pasamos entre las barricadas y los militares y casi hasta nos disparan. Y de ahí, como ya toque de queda, no pude salir al aeropuerto, qué sé yo. Entonces yo decía, ¿cómo alguien que tiene 30 y tantos años puede, en un país que era Chile, y digo era porque ya no es el mismo de hoy, hay un toque de queda? Y si tú sales, te llevan preso, hasta te matan. Entonces lo que estamos viviendo no es solo un presente espantoso, sino que es un presente tan amplio que comienza en el 73 y llegamos al 2019. Entonces la gran pregunta, como decía Daniel, y es la pregunta que hemos estado, y ahora sí que con esto acabo, es ¿qué hacemos como escritores, como poetas, como intelectuales, como editores, como lectores, como mediadores, como profesores? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace frente a esto? Y me lo llevo preguntando 1 mes y medio en voz alta y en el Facebook y con mis amigos, mis amigas conversando, ¿qué se hace? Y no tengo la respuesta, y quizás estar conversando con ustedes ahora sea parte de la solución que yo puedo expresar fuera del país, un poco lo que nosotros estamos sintiendo, lo que estamos, y sobre todo, queriendo imaginar. Nosotros creemos que esto es para mejor. Estos días llevamos 1 semana y media en Perú, y mucha gente me dice, lo lamento mucho, gente con una sensación de sufrimiento, oye, qué pena. Yo le digo, al revés, estamos felices lo que está pasando. Tenemos duelo por nuestros muertos, nuestros heridos, nuestras personas que han dado su vida, su salud, su integridad por esto, pero estamos felices por lo que está pasando. Me dicen, pero ¿cómo? Si está el caos y los vándalos y el saqueo. Entonces yo digo, bueno, es lo que muestran los medios, tanto en Chile y para afuera, pero realmente nosotros estamos muy dichosos de volver a vivir cosas que no habíamos vivido, que tienen que ver con volver a conversar con los vecinos, con las vecinas, volver a hablar sobre lo político, volver a intentar darnos cuenta que habían problemas comunes, más allá de la clase social, del género, del lugar de enunciación, y estos problemas comunes nos cayó la teja, como se dice allá, que requieren soluciones comunes, y que es algo bastante obvio, pero que no lo habíamos visto hasta que pasó todo esto. Entonces, yo creo que en un tiempo en que la poesía, y esto es una cita casi directa de Vallejo,
que la poesía responde preguntas que nadie se ha hecho. La poesía siempre ha sido una forma de preguntarse sobre el lenguaje, con el lenguaje, preguntarse sobre sí mismo, sobre el entorno, sobre lo que creemos que es lo real o no lo real, sobre la ficción. Entonces, en un mundo en que nadie quería preguntarse nada, quizá, o en que había muchas respuestas, la poesía, que era una pregunta constante, quedó un poco fuera de un presente. Y la poesía fue llevada a las catacumbas del mundo, de este mundo. Pero actualmente, en que las crisis, tanto en Chile, en Colombia, en Venezuela, acá, en Argentina, en Uruguay, en todas partes, en que estas crisis justamente nos renuevan y nos vuelven a hacernos preguntar muchas cosas, la poesía regresa con todo su potencial de cuestionamiento, de preguntarnos por qué el mar es azul, el cielo es azul, las hojas son verdes y la tierra es café. Entonces, creo que y ha pasado, y lo comentaba también en Chimbote, de que en las marchas, las protestas, yo tengo muchos amigos que son estudiantes secundarios, gente muy joven, y en las marchas se lee poesía, en las calles, los chicos, las chicas recitando poemas. Lo decía ya, Zurita, que ha sido un poeta que toda su obra, nosotros creímos que hablaba sobre la dictadura de Pinochet y nos dimos cuenta que justamente estaba hablando de un presente. Se ha vuelto a releer, a pensarnos como latinoamericanos, lo comentaba también digo, en Chimbote. Yo vi a los chicos leyendo con el libro de Trilce, lo vi. En la marcha. Entonces, esta crisis que en Chile marca un antes y un después, y un antes que ya quizás 200 años se van a la basura, lo que viene ahora es darnos cuenta que siempre fuimos parte del vecindario. Y aquí estoy hablando a nivel de chileno, una cosa que no me gusta para nada, pero Chile siempre pensó que no está en el vecindario, que estaba en otro lugar. Y nos dimos cuenta de que el vecindario justamente son la gente que nos ha ayudado a generar estas preguntas, a pensarnos como un espacio en común, y que todos los problemas que hay en Chile nos damos cuenta que también ocurren acá, ocurren en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, en el Caribe. Entonces, la labor, creo que de la poesía y de las personas que estamos un poco en esto, es volver a preguntarnos todo. Con todo el dolor que significa volver a preguntarse por qué estamos acá, por qué escribimos lo que escribimos, por qué leemos lo que leemos, por qué soñamos lo que soñamos, o por qué dejamos de soñar lo que en un momento se soñó. Entonces, en cuanto sí, ya acabo. Es eso, el intento más iluso, pero también más optimista de que, como decía recién, que los poemas, que los libros no sean poemas, no sean libros, sino que sean algo que sobrepase lo que podemos nombrar, que sobrepase una gramática, una sintaxis, un verso, un soneto, da lo mismo, sino que volver al origen de la literatura, de la poesía, que es uno va por la calle, escucha una cosa, lee algo, uno rastrea cosas, conexiones con la realidad, uno las procesa como un software y las devuelve mejor o peor, a lo mismo. Entonces, devolver al origen, de donde nacen todo lo que nosotros hacemos, estos poemas o estos pensamientos o estas ideas en forma de preguntas. Y creo que es lo más honesto que podemos hacer, porque respuestas por el momento no hay, y si lo político, lo empresario o lo quien sea da respuesta, hay que desconfiar absolutamente, porque si algo define, creo yo, al ser humano es su capacidad de preguntarse, cuestionarse todo, y en eso la poesía ha sido más que nada. Bueno, eso. Eso, sí. No, gracias. Genial. Bueno, ¿para qué voy a decirles cuánto comparto todo lo que dijo Héctor? Desde un sentido muy, muy profundo. Yo venía recién en el taxi pensando en
a propósito de las palabras y las cosas y cómo debemos resignificar el lenguaje, ¿no? Sobre todo estas palabras que son tan altisonantes y tan fuertes, que de pronto se utilizan, ¿no? A nuestro favor o en nuestra contra. Y pensaba mucho en la palabra violencia. Venía como pensando en esa palabra mucho, dándome vueltas. Y gracias. Y a propósito de lo que decía Héctor también, me quedé pensando, hoy por hoy lo que está pasando en Chile y hacia sobre todo la información que circula en el exterior, y me consta por todos los amigos y familia que tengo afuera, porque yo soy argentina y vivo hace más de 20 años en Chile, ¿no? Entonces me considero chilena. En realidad me considero nada. O sea, hay una cosa que me parece superflua, son las nacionalidades, en el sentido que las entendemos desde hace siglos, ¿no? Como estados-nación y como fronteras, cosas que son definitivamente tan arbitrarias. Pero voy a insistir sobre eso, pero ahora pensando en la palabra violencia, en cómo la información que llega de Chile tiene que ver con la violencia que está ocurriendo, el violentismo, las cosas que está pasando en la calle, los vándalos, ¿no? Y eso es lo que me replica a mí de mis amigos y mi familia en el extranjero. Y yo pensaba, ¿no? Cuánta violencia somos capaces como sociedades y como pueblos, como las buenas gentes del mundo que somos y las personas de bien que somos, cuánta violencia somos capaces de soportar. Porque hay una violencia de quirófano, hay una violencia organizada, ¿no? Que nos tiene patas para arriba hace muchos años, ¿no? Porque violencia es no poder estudiar, violencia es que ver a los viejos muertos de hambre porque después de trabajar toda la vida porque no tienen pensiones dignas, eso es violencia. Violencia es la segregación socioeconómica y no sociocultural, que hay un detalle importante. Entonces, cuando vos durante mucho tiempo terminás empujado a pensar la sociedad y en pensar en lo colectivo, ¿no? No estoy hablando de países, pensar en lo colectivo como algo que tiene que ver con el progreso y con el dinero y con cuánto dinero sos capaz de conseguir, ¿no? Y eso tiene que ver con desarrollo humano. Pensando en el modelo chileno también, en algunos modelos que nos quisieron imponer, ¿no? Con cuántas cosas más tienes, más y mejor sos. Y que de pronto eso llega a un momento que se encuentra con su límite, claramente, como todas las cosas que son definitivamente mentira. Y no porque presuponga una verdad absoluta, sino porque son mentiras en tanto son programáticas, son mentiras funcionales, mentiras que tienen que ver con hacernos más infelices y más desgraciados y menos humanos. Entonces, bueno, la pregunta también que, nos venimos haciendo tantas veces con Héctor y con otros amigos que estamos acá, ¿no? Escribiendo versitos, como digo yo siempre, y uno dice, bueno, ¿cuál es la función o cuál es el papel? Tampoco queremos volver a la post-Segunda Guerra Mundial, no vamos a volver a la conferencia de Uppsala, no sé hasta qué punto volver a plantearnos la función o el compromiso de un escritor, ¿no? En los términos que se hicieron hace ya tantas décadas. Esto nos pone en una encrucijada de tener que repensarnos, ¿no? Y bueno, y si somos escritores y si somos poetas, tenemos que repensarnos a partir del lenguaje, porque eso es lo que tenemos. Pero el lenguaje no es suficiente, nunca es suficiente. Lo decía Héctor, ¿no? Son más las preguntas siempre que las respuestas, y al final son más interesantes siempre las preguntas que las respuestas. Las respuestas siempre nos llevan a esas certezas fundamentalistas, ¿no? Que son tan peligrosas y que ya nos mostraron en la historia de nuestros pueblos y de toda la humanidad, diría. Que bueno, que es la peor idea, ¿no? Demasiadas respuestas llevan a fundamentalismo, llevan a oclusión, llevan a sectores que se creen dueños de la verdad, ¿no? De la verdad revelada, como si eso fuera posible en esta vida, ¿no? En este mundo. Nadie al final, si rescatamos un sentido de humanidad, sabe por qué está acá, ni para qué está acá.
O sea, podemos imaginarnos muchas cosas. Probablemente algunos de ustedes sean religiosos o tengan una creencia. La literatura también de algún modo es una fe. Pero digamos que el punto es que creo que lo que podemos enseñar desde la literatura o desde la poesía más concretamente es que justamente es una indagación y que no hay respuestas definitivas frente a aquellas preguntas realmente importantes. Lo que podemos hacer con el lenguaje siempre es insuficiente, pero tenemos una coyuntura ahora de tratar de acercar lo que decía Héctor, que es una conversación recurrente, ¿no? entre nosotros y nuestros amigos, acercar las palabras a las cosas. ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, no es un discurso vacío, ni queremos plantear una cosa así, que resulte muy intelectual, ni nada por el estilo, sino que eso nos consta a todos, que las palabras se fueron vaciando de contenido, se fueron vaciando fuertemente de contenido. Desde aquellos años épicos, ¿no? de las luchas revolucionarias hasta ahora, ¿no? Que nos prometen un bienestar o algo que está separado de la idea de comunidad y la idea de colectividad. Hay una condición humana que hay que asumir del vamos, que somos individuos. Ok, somos individuos, pero también somos un colectivo de cosas. Y muchas de las emociones y de los pensamientos que podemos tener como personas, y no hablo de naciones, por favor, son comunes y nos hacen finalmente colectivos. Entonces, ahora que las cosas pueden ser una y lo contrario al mismo tiempo, porque al final la ciencia parece que nos está llevando la delantera, es una cosa interesante en este tiempo, pero tú hablas, no sé, ves lo que pasa con, no sé, especialistas, no me quiero meter en ese tema, pero la cuántica, cuando te dicen que algo puede estar en un lugar y en otro al mismo tiempo y ser la misma cosa, o ser una y lo contrario al mismo tiempo, ¿en qué parada te pone? En decir, bueno, piensa la condición humana a partir de esa polifonía y de esa diversidad, y la idea de lo fractal, ¿no? Que la verdad también es facetada y tiene un montón de aspectos sobre los que podemos indagar. Ok, y la poesía y la literatura yo creo que tiene un papel sobre eso, pero también, a ver, frente a esta coyuntura, frente a la coyuntura de la violencia, retomo lo que decía al principio, no estoy hablando de la violencia en las calles, no estoy hablando del vandalismo, estoy hablando de la violencia sistemática, programada, ¿no? Que sufrimos como sociedades sobre nosotros. Las mentiras que estamos dispuestos a aceptar de como que somos diferentes, porque una frontera nos separa. Cuando claramente las fronteras son arbitrariedades, los estados-nación no existen, es mucho más razonable pensar en regiones, ¿no? Yo siempre digo, no sé, el noroeste argentino es mucho más parecido al norte de Chile, a Perú y a Bolivia que a lo mejor al Río de la Plata. Pero claro, las fronteras, ¿no? Las fronteras, lo que nos dicen que somos un país, el otro país. Y al final terminamos dándonos cuenta, y sobre todo en momentos de crisis, porque los momentos de crisis son los momentos en los que uno tiene una suerte de epifanía sobre las cosas que aceptan de manera natural, con todas las comillas que quieran ponerles, ¿no? Hasta un momento en que dicen, pero esto no era tan cierto, esto que yo tenía por cierto no era tan cierto. Entonces aparecen como son, y al final tú ves que las fronteras en el fondo son mercados, ¿no? Lugares donde nos van a venir a vender cosas, que la democracia es en algún punto, si bien la defendemos todavía porque es lo mejor que tenemos entre nuestras manos, digamos, pero que también terminan pareciendo escenografías de otra cosa, ¿no? De cosas que tienen que ver con algunos que están haciendo buenos negocios con nosotros. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con lo que está pasando en Chile ahora, y que no creo que sea casual que esté pasando en Chile. Porque no se olviden que Chile fue un modelo, ¿no? Un laboratorio de este neoliberalismo que nos impuso una deshumanización y que nos transformó un poco en zombies queriendo
progresar con esa idea de progreso infinito, ¿no? Que tiene justamente este modelo económico. Y de pronto tú te das cuenta que a veces para ir adelante hay que ir para atrás también. Y eso, bueno, ahí yo creo que la poesía y la literatura también, volviendo a lo que nos compete o de lo que deberíamos estar hablando con mayor propiedad, tiene mucho que decir, tiene mucho que decir. No tiene respuestas, tiene preguntas, y las preguntas son más interesantes en este momento, que realmente nos interroguemos unos a otros, qué clase de vida queremos tener, qué clase de sociedades, qué clases de hermandad queremos tener, hasta dónde nos reconocemos en el otro y hasta dónde nos creemos tan geniales, cada uno individualmente, ¿no? Entonces eso yo creo que es un buen punto de partida, como decía Héctor, para empezar a preguntarnos cosas, no repetirnos cosas. Yo creo que lo peor a veces, si bien la historia es bastante cíclica, espero que la historia también tenga esas formas de superarse a sí misma, ¿no? Entonces, hoy por hoy, no sé, desde la poesía, desde la escritura, ¿qué nos pasa? No nos sentimos muy representados por nadie, ¿no? Por ninguna de las ideologías clásicas de la Guerra Fría, digamos. Y creo que estamos en una instancia en que todavía no pasamos del siglo XX al siglo XXI. A pesar de que ya llevamos casi 2 décadas en el siglo XXI, pareciera que definitivamente no llegaron las variables, las cosas que nos permitan ver que definitivamente estamos en otro milenio. Esperemos, pero bueno, eso está también en las manos de todos, ¿no? Ver de qué forma podemos no repetir los errores del siglo XX. El siglo XX, desde muchos puntos de vista, luchas sociales, qué sé yo, es un siglo muy rico, pero también muy desesperado, un siglo lleno de muerte, de dolor, de gran literatura, sin duda. Pero bueno, se trata de hacer un pasito después. Hay muchas cosas diferentes en este momento del siglo que deberían empezar a cristalizar. Y de eso se trata. Por ejemplo, y volviendo a lo que decíamos con Héctor y que insistimos, no es arbitrario ni supraintelectual hablar de que las cosas tienen que volver a tener un sentido respecto del lenguaje que las determina. ¿Ya? Cuando hablamos de justicia, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de violencia, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, y así, ¿no? Tenemos una tarea importante por delante. Bueno, y esto como para empezar a conversar, pero yo sé que nos encantaría que ustedes también, no sé, nos preguntaran cosas o podamos dialogar. Después les vamos a leer unos poemas si quieren, si no los aburrimos. Poemas, pero bueno. Claro. Claro, como estamos hablando de preguntas, pues si alguien, o sea, claro, más que preguntas, incluso puede ser un pensamiento en voz alta, si tampoco no queremos es lo que estamos haciendo. No queremos responderle nada a nadie, sino que siempre es saludable. Si alguien quiere ni preguntar, comentar, no sé, lo que ustedes quieran. Estamos en su casa. Como por ejemplo, les pregunto yo, puede ser, ¿cómo se percibe, aparte de lo que decía Daniel, cómo se está leyendo desde acá el proceso, lo que está pasando en Chile en este momento? ¿Tienen alguna percepción? ¿Piensan que tienen una correlación con lo que está pasando en Perú o con lo que sienten ustedes respecto de estas formas que decíamos de dominación y todo? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Bueno. Veo a Jesús con cara de preguntar algo. Sí, yo te veo con cara de querer preguntar, pero dale, si estamos entre amigos. Dale. Le vi cara de palabra, así que... No, solo agradecer que estén aquí, los quiero mucho a ustedes y saludarlos y... O sea, todo lo que han dicho es súper interesante. O sea, no sabría qué pregunta hacer ahorita. Comenta. Pero... no, o sea, es que es muy raro todo. No tengo. Claro, solo así. Pero muchas gracias por venir. Gracias por decir lo que han dicho. Parece que es bastante importante
O sea, tener esas conversaciones en las que, o sea, escuchar esas cosas, ¿no? Es muy valioso para todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. O sea, lo digo, o sea, lo pienso sin duda en que ustedes que son poetas jóvenes, como también preguntarse, y que es una pregunta súper válida y hasta quizás más revolucionaria, pensar qué mierda se escribe ahora, por qué, para qué. Un amigo que en Facebook está escribiendo poemas sobre lo que está pasando en Chile. Yo ahí tengo, como decía Eleonora, tengo una apreciación cuántica. Tengo argumentos que encuentro que está súper bien y otros argumentos que encuentro que son obscenos. Que escribir poemas sobre algo que nos sobrepasa. No sé, quizás, como digo, tengo argumentos a favor y en contra. Pero sí, o sea, como... Y digo, no es que hablen sobre Chile, sino que hablen lo que está pasando acá. O sea, y aquí en Perú, yo creo que, y también lo decía el otro día, que aquí en Perú yo creo que fue clave lo que pasó acá, que nos dio, yo siento que nos dio fuerza de que se pueden hacer movimientos grandes, se puede hacer cambios que implican mover el poder judicial, ejecutivo, parlamentario, y que hasta hace poco tiempo nosotros pensamos que era imposible, y cualquier, por ejemplo, aquí en concreto, lo que fue lo que pasó con el Parlamento, con el Congreso. A nosotros nos sonaba, o sea, como pensar esa posibilidad era imposible. Decíamos, no, eso nunca va a ocurrir en ninguna parte, y si ocurre es un golpe de Estado, en dictadura. Y pensamos que no se podía hacer eso y que el Poder Judicial estaba siempre al servicio de los poderes de turno, que bueno, un poco así también, pero también hay casos que no. Entonces creo que lo que pasó en Chile no nació en Chile, sino que hubo también en Puerto Rico también pasó algo súper fuerte, en Haití, que Haití nadie lo considera, pero también pasaron cosas súper potentes. Acá en el Perú, lo que lleva pasando con el pobre Lula, que va a la cárcel, vuelve, sale. En Argentina, en Uruguay, que estuvo tan reñida la elección que al final fue contando casi voto a voto y al final ganó la derecha. Entonces, cuando pensamos en Latinoamérica, en realidad estamos pensando en las conversaciones de amigos en la plaza, en la universidad, en el colegio, en la casa, con la mamá tomando tecito, almorzando. Esa es lo político que creo que es lo valioso de todo esto. No es lo que hablen los políticos en el Congreso, no sé qué. Es lo que están conversando en las casas, en el almuerzo, los amigos, las parejas, los poetas, los profesores, todo el mundo. Entonces, y creo que un poco es el espíritu de lo que es la soberanía, ¿no? El pueblo, que es una palabra que en Chile estuvo castigada mucho tiempo. El pueblo está hablando, está conversando y sobre todo escuchándose, que es algo que nosotros, y aquí lo digo a nivel de mea culpa, en Chile dejamos de escucharnos hace mucho tiempo. Puede haber sido el efecto de la dictadura, el neoliberalismo, o porque somos unos hijos de puta los chilenos, que también es bastante más que probable, pero dejamos de escucharnos. No existía la cultura de las plazas, o en la calle esperando para pagar la cuenta de la luz o de lo que sea, gente hablando de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y algo que eso se recobró. Y creo que de esa voz del pueblo, los poetas, los artistas o escritores, pues no tenemos más que sumarnos a esa sinergia de esas palabras, esos sueños, esos anhelos, esos miedos, y ser parte de ese caudal, pero no tenemos respuesta y no tenemos mayormente nada que hacer que nada. Allá en Chile están las asambleas de todos los gremios y hay una asamblea de escritores. Yo fui a 2 y encontré que era una estupidez, que decían, salgamos a hacer un performance, como dicen acá, un performance, pero ya habían ocurrido 100 performances más radicales, más potentes, que en la misma marcha, en la protesta se hizo. Entonces, los artistas llegamos tarde a todo. Decían, hagamos un fanzine, no sé qué, y ya cuando uno va a las marchas te dan fanzine de los chicos anarcos, de los punks, de las trans, ya uno se va a la casa con una biblioteca de la calle.
Entonces todo el campo cultural llegó tarde a todo lo que está pasando y es una gran deuda que tenemos como artistas con todo lo odioso que es ese concepto de que nos dimos cuenta de que siempre el pueblo fue más sabio que nosotros. Tuvo más palabras, tuvo más poder, tuvo más ingenio. Las calles, si la gente que estaba en Santiago y que fuera ahora, es otro Santiago. No hay calle que no esté con graffiti, con stencil, con poemas, con frases que son brillantes. Entonces, el lenguaje escrito en las calles, ya no los muros de Facebook, sino que los muros de la ciudad están presentes. Los chats que antes teníamos en el teléfono están en las conversaciones en la calle. Entonces, ese límite entre lo virtual, lo posible y lo real, y que tiene que ver con las palabras y las cosas, se rompió. Bueno, creo que ya... ¿hay algún comentario, alguna cosa que nos quieran decir? Hay amigas, díganos nomás. Bueno, buenas noches. Hola. Yo he venido... de verdad ha sido una sorpresa poder verlos aquí. No obstante, yo quería hacer, no sé precisar, tú mencionaste el tema del dolor, ¿no? Y mencionaste como que el dolor es algo como obsceno, pasarlo como a la escritura, pero últimamente yo estaba leyendo a Dostoyevsky, tanto Karamazov como El Idiota, y si también nos remontamos, por ejemplo, a César Vallejo, y aquí, no sé, aquí hay un escritor muy, muy bueno, pero que ya falleció, era lingüista, que Marco Aurelio de Negri, y decía, ¿no? En una de sus citas, en uno de sus libros decía, el dolor transforma, igual Dostoyevsky dice, que para poder llegar a descubrir el amor hay que pasar por el camino del dolor, ¿no? Claro, con esto no quiero decir que vamos a justificar todos estos actos de violencia cometidos en Chile y que se ha cometido en otros países, ¿no? Que finalmente ha llegado a una conclusión porque la juventud ha sido pasiva y somos pasivas. El tema de la corrupción, por ejemplo, el tema de la corrupción en muchos países empezó en Brasil y luego poco a poco, que ha sido toda una cadena y que de una u otra forma en mi país, por ejemplo, ha formado ciertos colectivos, apoyo a personas que han estado luchando a eso, ¿no? Entonces, quizá para mí el tema del dolor es transformador, ¿no? Porque Marco Aurelio lo dice, por el dolor transformador de Vallejo, ¿no? Por el dolor que te ayuda y te arroja a ver mejores posibilidades. Y eso hace que quizá los jóvenes podamos entender de que podemos hacer algo positivo, atrapar todo este dolor, todos los campos, ya sea el cultural, el político quizá no, porque el político el dolor lo puede transformar en otra cosa y lo vamos a ver, nosotros estamos próximos a unas elecciones, entonces que quizá creo que a nosotros, a los peruanos, esperamos que no vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Y si vuelve es por culpa de nosotros, porque no supimos aprovechar eso. Entonces, yo considero de que el dolor, voy a volver al dolor, sí es bueno en parte para poder nosotros cambiar y mejorar algunas cosas. Personalmente, yo he experimentado otras cosas y me ha sabido encauzar para poder mejorar, ¿no? Escribo, pero no me considero poeta, pero sí escribo para poder justamente desahogar algunas cosas, ¿no? Y creo que con eso uno puede reflejar también el contexto social. Aquí en Perú había un colectivo, como tú dices, de las calles, pintado, ¿no? Pero luego se dejó. Entonces, creo que a veces hay ciertos cambios buenos, pero para cierto sector no es tan bueno. Y al final nosotros nos quedamos, los jóvenes, ¿no? Siempre a veces nos quedamos como que esperando que ocurra un milagro. Pero creo que el milagro va a depender de nosotros, como tú lo decías. O sea, hay que ver también nosotros para poder
cambiar, para poder mejorar. Y si eso no pasa, entonces vamos a seguir lo mismo, ¿no? Porque esto del mundo es todo un ciclo, va cambiando y quizás vamos a seguir hablando más y no vamos a encontrar una solución. Quizás lo que decías del dolor, brevemente te comento una reflexión, pero capaz que justamente pareciera que siempre hay un precio que pagar. Yo preferiría que no hubiera un precio que pagar, o que por lo menos ese camino fuera para que el precio fuera cada vez más económico, ¿no? Héctor comentaba, en Chile, por decir nada más que lo más fuerte, lo más emblemático es que hay más de 250 personas que se quedaron sin uno o sus dos ojos en estas marchas, ¿no? En estas marchas legítimas, donde si tú ves lo que reclama la ciudadanía es algo como tan, no sé, casi de perogrullo. Queremos dignidad, lo que decía mi amigo, dignidad. ¿Cómo es algo que habría que reclamar, ¿no? Tendría que ser algo así, servido, dado, ¿no? Y a partir de ahí empezar a reclamar otras cosas. Entonces también aceptar que hay que pagar ese precio, a mí la verdad que me cuesta. Me parece demasiado duro. Por eso uno está entre medio de la euforia y de la depresión o de la angustia, ¿no? Pensar que esas cosas están pasando, la euforia al mismo tiempo de decir, bueno, pero esto tiene que pasar, pero no quiero que pase así, ¿no? No sé, de nuevo la falta de respuesta. Igual yo insisto que si hacemos la ecuación, sí, mejor que suceda. Pero si vemos el dolor así de cerquita, ¿no? Cara a cara y todo, pucha, eso la verdad que me arredra. Esto lo digo como una experiencia emocional y muy personal, si quieren. Yo creo y siento y sé que esto tiene que continuar. Pero puta, ¿por qué siempre el precio tan alto, no? Y que después, como les decía, se hable de violencia porque se rompe una vitrina, que encima son cosas que están como tan poco ciertas, ¿no? De fuentes demasiado poco probadas o no sé. Yo estuve en varias marchas y la verdad que lo que vi es que las fuerzas del orden directamente atacaban a la ciudadanía y después por la tele o por Facebook o por las redes lo que veía donde se ponía el acento era en los vándalos, este tipo con el martillo rompiendo una tienda, sacándola. Y yo digo, bueno, ¿y dónde estaban ahí? ¿Dónde estaban las fuerzas del orden ahí? ¿Y por qué a mí me tiraron una lacrimógena y a la gente que estaba marchando y era una marcha de la cultura? ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué sucede eso y no de pronto suceden otras cosas? Y las personas, por ejemplo, insisto, pero era lo más emblemático de este movimiento, lo de los ojos, ¿no? Porque eso nos obliga a nosotros, lo que nos quedamos con los dos ojitos sanos, a ver 1000 veces más, ¿no? Eso. Y claro, con el dolor también es clave porque no solamente tiene que ver con el presente en Chile, Latinoamérica, sino que tiene que ver con la humanidad. O sea, desde la misma idea del budismo, por ejemplo, que el dolor y qué sé yo. Pero por coincidencia, y lo pongo entre comillas, el dolor siempre es de los pobres, de las mujeres, de las minorías sexuales, de los inmigrantes, por coincidencia. Y nunca es de los ricos, nunca de los poderosos. Entonces, cuando pensamos en el dolor, si fuera una tabla para medir la humanidad, sigue siendo desigual el dolor. El precio, ¿no? O sea, cuando alguien muere, sea rico o pobre, todos sentimos dolor, el duelo, pero si hiciéramos una estadística del dolor, en la base siempre están, por ejemplo, los pobres. Luego, no sé, los enfermos. Entonces el dolor es parte de esa pirámide en el cual no es una forma de justicia, sino que es un castigo. El dolor ha sido un castigo, yo creo. Y entiendo, y me gusta pensar el dolor como una purgación, como
una posibilidad de transformarnos radical, porque si no es por el dolor, todo sigue un poco igual, ¿no? Y que en Chile lo que hemos vivido ha sido una revuelta con dolor, pero es lo que ha permitido que comiencen los cambios. Aún no hemos ganado nada, nada. Se detuvo el pasaje del metro, que era unos centavos, no mejoró la educación, no mejoró la salud, no mejoró nada. Si tuviera que hacer un veredicto ahora de lo que ha sido este mes y medio en Chile, ha sido un completo fracaso. No hemos ganado nada, 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 nada. Entonces, cuando lleguemos a 1.000 muertos, a 2.000 personas sin ojos, vamos a hacer un recuento. Entonces, es fuerte y creo que en esto hay que tener visión, y lo digo en el escenario de que estamos con personas sin visión. Ahora, ayer veía en Chile una noticia que me sacó, que ahora compraron unas nuevas armas no letales que son de sonido y que son, no sé qué escala de hercios tenía, entonces la gente va a quedar sorda. Entonces, y eso ya no es una fantasía futurista, eso ya se compró, ya existe. Entonces yo digo, no bastó con dejar a personas ciegas, ahora dejar personas sordas. Entonces nos dice justamente un Estado ya ni siquiera es biopolítica, necropolítica, ya es el dolor bruto, el dolor absoluto. Entonces dice, ¿qué sigue a esto? ¿Qué es lo que sigue? Y que eso es lo que nos tiene con los pelos de punta, porque lo que pasa en Chile, tanto en la maravilla de la revuelta, también va a ser la pesadilla de la represión. Y la represión que se haga en Chile va a ocurrir en Perú, va a ocurrir en Colombia, va a ocurrir en Venezuela, va a ocurrir en todas partes. Entonces, es el punto exacto entre la felicidad, un poco como dice Zurita, ¿no? Que entre el dolor máximo, entre el infierno y el paraíso, el amor, el dolor nos sirve para medir cuán cerca estamos del infierno o cuán cerca estamos del paraíso. Y bueno, volviendo a la poesía, que un poco lo que nos convoca ahí es ahorita, para él que se ha leído como una poética del dolor, más allá de qué contexto histórico sea, el dolor como categoría filosófica de medirlo, cuán humano, cuáles son los límites de lo humano. El infierno, que es el silencio, y el paraíso, que también es el silencio. Cuando uno tiene un dolor infinito, no se puede hacer poemas del dolor. No hay palabras. Cuando uno tiene un dolor, una pérdida, por ejemplo, de alguien, ni siquiera puede decir estoy triste. No hay palabras. O en el contexto del paraíso, del amor absoluto, del éxtasis, tampoco hay palabras. Es listo. Y todo lo que está en medio, que sería este purgatorio, este limbo, es el espacio donde hay habla, donde hay lenguaje, donde ocurre lo humano. Y por eso el dolor nos sirve para ver si estamos más cerca de esto o más cerca de esto. Y la idea es que los que están más cerca de esto estén más cerca de acá. Y los que están más acá, bueno, que sigan ahí. Entonces, un poco para cerrar, para leer uno o dos poemas y ya no aburrirlos más, tiene que ver, pienso en eso justamente en ese sentido del dolor, como dices tú, como una forma de transformación. Pero una transformación que no solo sea para los que han sufrido dolor históricamente, sino que sea... y tampoco no quiere que los otros también sufran, sino que simplemente basta que se pongan en el lugar de los otros que sufren y ya ese va a ser un dolor, por no decir un castigo. No me gustan los castigos a mí, pero basta que los poderosos se pongan 25 minutos en el lugar de los que sufren y yo creo que este mundo se arregla un poquito. Pero basta ese intercambio, y uno mismo desde un punto de vista, uno es un sufriente, una víctima de muchas cosas, pero para otro grupo de personas uno es un privilegiado. Entonces, preguntarse, en lugar de uno, evaluarse sus privilegios, que es algo que también a veces nos olvidamos o no queremos visualizar nuestros privilegios, aunque digamos nuestra vida es una puta mierda, tenemos otros privilegios que otros no tienen. Entonces cuando podemos, esta palabra media hippie de los psicólogos de ahora, de la empatía, que simplemente basta pensar y que la poesía justamente
es la empatía absoluta, así como según un poema de un perrito. ¿Cómo el perrito anda por la calle, lo patean, tiene hambre? Si quiero escribir un poema del perrito callejero, tengo que ponerme en el lugar del hambre que pasa, de la gente que le pega, de la enfermedad, no sé. Siempre en la poesía uno sabe que no es uno el que está atrás de las palabras, sino que es otra cosa. Ni siquiera un humano, es otra cosa. Sabemos que el poema de los gatos no es de los gatos. Y el poema de la Coca-Cola no es de la Coca-Cola. Y el poema del arbolito no es del arbolito. Entonces, siempre hay un más allá, un margen en el cual ese que no somos nosotros, que podemos hacer absolutamente todo. Y eso hace que la poesía, en especial más que las novelas, los cuentos, otras cosas, sea el lugar en que un pequeño destello de una vida de mierda puede ser una eternidad. Y creo que es el pequeño gran triunfo de esto, y que lleve miles de años o no sé cuántos lleva, en que esa persona que justamente puede sufrir un dolor en Egipto en el 1800 a.C. no sea muy diferente que alguien que está ahora fuera en la calle pidiendo una moneda. Entonces, bueno, ya. No queremos aburrirlos más, vamos a leer un poemita y ya. Y ya. Me parece. Y no nos merecemos el dolor. Eso. Vamos a pasar por eso, pero no nos los merecemos. No pensemos que hay un merecimiento del dolor. Eso, a propósito de lo que decía Héctor, ¿no? Voy a leer un poema entonces, pero no lo encuentro. Deme un segundo. No está. No está acá en este libro. A ver. Deme un segundo porque... Si quiere empiezo yo, Eleonor. Sí, no, estoy buscando... El viejo truco para terminar la lectura. Estoy pensando algo que sea un poco ad hoc. Como quieras. Sí, dale. ¿No lo encontraste? Sí, lo encontré. Quería leer este poema, que es un poema sobre otro de los dolores, ¿no? De la humanidad y de la contingencia por la que estamos pasando, que no es solamente Chile ni Latinoamérica. Digamos que si vemos esto como círculos concéntricos, toda la humanidad está pasando por una situación ética, de una crisis ética muy difícil. El tema de la inmigración. Este poema se llama Aylan Kurdi. ¿Recuerdan a Aylan Kurdi? ¿Les dice algo ese nombre? ¿No? El niño sirio, boca abajo, ahogado en la orilla de una playa turca. Ahora sí. Ya sé que ha pasado mucho tiempo y que las tragedias giran rápido como expulsadas desde una gran máquina centrífuga instalada en nuestras cabezas. Es natural que no podamos recordarlas. Ahora, si no recuerdan, imaginen. Sus sandalias y las medias blancas dobladas con prolijidad sobre sus tobillos. Pero no. Un momento. Ese es otro niño que vi mucho después y estaba vivo, caminando de la mano de alguien en la misma playa u otra parecida. El niño muerto llevaba ropa cómoda para el viaje, camiseta roja, pantalones cortos. Ahora, si no recuerdan, imaginen. A su madre que lo viste, lo calza, lo peina, lo perfuma, sin saber. Alguien hoy hace lo mismo y tampoco sabe. Pero ese es otro niño, un niño vivo por ahora. Recuerden o imaginen. A su padre haciéndole promesas. Recuerdo o imagino cómo se abrazaron y se desearon suerte y que Alá nos acompaña. De nuevo la imagen segura. Boca abajo, sobre la arena. Sus zapatillas solas del otro niño no puedo sacármelas de la cabeza, así, de punta, semienterradas en la arena. Y todos pensamos que parecía dormido.
La humanidad entera pensó a coro la misma estupidez. Pero si parece dormido. Como si alguien le hubiera contado un buen cuento, pero puede que en eso hayan tenido razón. Pero saben, no se trata de angelitos. La sola idea de angelitos me da náuseas. El asunto es que hay niños vivos ahora mismo y niños muertos ahora mismo también. Lejos de todo eso están ustedes y estoy yo. Yo, mi película favorita. No sé qué estarán haciendo, por mi parte escribo este poema, que no sé la verdad si es un poema. Tengo buenos amigos que me dirían que no lo es por el asunto de las imágenes y las metáforas, etc. Bueno, todas esas cosas de las que deberíamos ocuparnos los poetas. Puede que en eso tengan razón, porque algunas veces yo también parezco dormida y un poco estúpida. Pero para aclarar el punto, este no es un poema en absoluto o es un poema realista, eso quiero. Veamos entonces. Descartando el asunto de Dios, ¿quién nos ha abandonado así, de esta manera? A él, a ellos, a ustedes, al vivo, al muerto, al de la foto, al que no sale en la foto, a tantos más muertos y a mí. En un estado intermedio entre la piedad y la autorreferencia, entre la idea del otro y la materialidad de nuestro ombligo. Mi vida, sin dudas, es bastante buena. Y si bien lo juro, no escribo esto para complacerlos, estamos claros que el bienestar no es algo de lo que jactarse ahora. Lo escribo porque me siento confundida, un poco avergonzada, aunque no tenga la culpa, y no tanto por los niños muertos. No, ¿quién no morirá tarde o temprano? Sino por nosotros, los que lloramos, teletransportados por una imagen, lejos, bien lejos de los cuerpos, los olores y los nombres propios. Tomando cerveza, comiendo papas fritas o lo que sea, con todo al alcance de la mano, toda la mierda al alcance de la mano, pero cada vez más difícil y más difícil de masticar y de tragar. Papá, ya no existes. De ti nada queda. Mamá llora en casa. Los juncos malvados cantan con el viento. Mamá oye el silbido de los juncos malvados. Cree que es papá. Cante más fuerte. Los juncos se dejan penetrar por las ráfagas de aire. Cantan. Es una letanía. Las cigarras y las libélulas que pasan a su lado se desploman. Las esporas abandonan sus trayectos y vienen acá a morirse. Es una letanía tan hermosa. Mamá cree que está soñando. Deben ser los ángeles que vienen por mí. Se cubre la cabeza y sale de casa. Sus pies apenas rozan el musgo de las piedras. Es como si levitara. Canten más fuerte. Los riachuelos y las nubes se detienen a escuchar. Los juncos cierran los ojos, se entregan al viento. Elevan su voz lo más alto que pueden. Cientos de juncos malvados cantando al unísono. Las capas subterráneas de la tierra vibran. Las raíces de los árboles se contraen. Mamá se acerca levitando. Algo cuadrado trae en su mano. No sé lo que es. La observo desde el fondo del río. Ella no me ve. Cree que estoy jugando con los niños. Cree que me fui con las abejas. Nací muerto. Estoy feo. Canten, malditos juncos. Canten más fuerte. Viene cayendo la lluvia, pero cesa y regresa al cielo. Las olas del mar a lo lejos iban a estrellarse contra las rocas, pero las rocas se tendieron en la arena para oír a los juncos. Cantan, cantan, cantan. ¿Oyes cómo cantan los juncos? Cierra los ojos y óyelos. Están cantando. Mamá mueve los labios y no la oigo.
Los pájaros siguen ahí, no dicen nada, solo miran. Mamá se acerca, mamá levita, los juncos se estremecen cantando. Mamá levita más alto, los coyotes aparecen de improviso, saltan sobre los juncos, los muerden con rabia, los juncos claman con pasión, gimen, se retuercen, piedad gritan, piedad a estos malvados juncos. Los coyotes se meten al río, los arrancan de raíz, sollozan los juncos, ya no cantan, imploran. Mamá comienza a descender lentamente, los coyotes la esperan para devorarla. Mamá, los coyotes te harán daño, no oye, sigue musitando algo que nadie entiende. Sangran los hocicos de los coyotes, tienen cientos de astillas enterradas. Los juncos son malvados, el paladar y la lengua sangran. Se han reunido debajo de mamá y la engullirán. La esperan con ansias. Los juncos ya no existen, papá tampoco. Las cigarras y las libélulas han recobrado el juicio, han huido. También las nubes y las rocas del mar. ¿Dónde están las luciérnagas? Llueve. Esto no es la primavera. Acá no hay colores. Los coyotes quieren acabar con mamá. Algo dice. Se oye poco a poco su voz. Abre su boca. Mamá dice mi nombre. Me está llamando. Busca mi mirada en el fondo del río. Estoy feo. Mamá me llama. Los coyotes la observan. Ya no quieren comérsela. Mamá posa sus pies en el musgo, ya no levita. Mira el río y viene hacia acá. Sigue repitiendo mi nombre. ¿Qué quiere de mí? Mamá, morí en el río. Los niños me empujaron. Me ofrecieron cáscaras de patatas. Las habían secado al sol. Las abejas llegaron y querían llevárselas. Las abejas son malvadas, mamá. Huye de las abejas. No vueles con ellas, te harán daño. Lo quieren todo, mamá. Yo tenía hambre. Los niños me mostraban las cáscaras. Tenía que acercarme al río. Entonces uno de ellos me empujó y caí. Intenté nadar, pero las abejas me pinchaban las manos. Son malvadas, mamá, no vueles con ellas. Querrán picarte y robarte los colores. Así morí en este río, mamá. Esta es la verdad. Luego vino papá, pero papá era amigo de los niños. Dormía con ellos, les contaba cómo era la primavera y a mí no. Les mostraba los colores que trajo de la guerra. Entonces los tomaban en sus manos, abrían sus ojos de asombro y yo lloraba. Papá hizo eso. Yo le pedía que me sacara del río, pero jugaba con esos niños. Papá, sálvame. Papá, aquí estoy. Papá, me ahogo. Los niños miraban los colores y sonreían con maldad. Yo me estaba muriendo, mamá. Entraba el agua en mi boca. No podía respirar. Papá, dame la mano. Papá, ¿me amas? Papá, ¿me dejarás morir? Mis ojos se nublaron. No me moví más. El río comenzó a arrastrarme y así me morí. Esta es la verdad, mamá. Los coyotes. Se acercan los coyotes, mamá. Se están metiendo al río. ¿Por qué tienes esa caja? Son muchos coyotes, mamá. Me están mirando. Vienen hacia mí. Mamá, los coyotes están rugiendo. Mamá, esta es la verdad. No regreses a casa. Las abejas te harán daño. Mamá, no me dejes. No. Los coyotes, los coyotes, los coyotes. Daniel, querido, quería cerrar este evento que le hemos aburrido toda esta tarde. Sí, hablamos, ya conversamos. Ya hubieron preguntas, ya hubo de todo. No, están de las 7 aquí, pobrecitos. Aburridos. Un poema más. Nos debemos al pueblo nosotros. Uno cortito. Ya.
Liviana en la tierra. Ahora la que viaja soy yo, y viajo lejos, por el espacio y por el tiempo, como decían mis héroes de la infancia. Hasta donde el calor me destroza los nervios, toda vestida de blanco con ropa liviana y de nuevo los pies sucios, tan sucios que no parecen mis pies. Blanco sobre blanco pienso y sonrío, negro sobre blanco pienso y sonrío otra vez. Parezco una virgen de yeso, un fantasma. Puede que algunos de los que pasan caigan de rodillas ante mí. Qué incómodo, después de tantos siglos, no poder cumplir ningún deseo. Me arden los ojos por la tierra y el sol. Arden en nombre de todos estos años de humedad y de frío. Y no es tan maravillosa esta historia ahora que me toca a mí. Está sucediendo. Es el momento en que lo mundano impone su dominio, la sed, el hambre, el dolor, las cosas que nos queman. ¿Qué ganas pueden quedar de ponerse a mirar este paisaje? Casi querría ser esa virgen de yeso para solucionarlo todo, pero no alcanzo a ser tan sólida, tan estática, tan lúcida. Tendría que vivir 1.000.000 de vidas más para ser la estatua que parezco. Aunque prefiera no moverme rápido o quedarme quieta, no alcanza, porque a cada movimiento el sol entra en mi carne y me diseca. ¿Qué podría hacer solo con esta ropa blanca y un manto en la cabeza? ¿Cómo podría defenderme nada más que con las manos? Ya lo dije, no voy a mirar este paisaje. Quizás podría abrir los brazos y volar. Porque a pesar de todo me siento tan liviana, apenas 500 gramos de ropa blanca y este cuerpo pequeño con los pies negros, descalzos, unos pies sobre la tierra. Aquí mismo, donde ahora de solo pensarlo, casi estoy flotando sobre las cosas. ¿Por qué sería entonces tan pesada en el aire? No lo creo, si no soy nadie, ninguna. Apenas tengo unas flores en las manos, pero eso no me hace más buena. Es hora de que lo sepan. Levántense ahora mismo del suelo y les prometo que no haré más milagros y rogaré por ustedes, como me lo han pedido tantas veces. Gracias. La resurrección ha llegado al punto mayor, sobrepasa las altas nubes y a los cuerpos celestes que brillan con más vigor que nunca. Luego todo es mancha, átomo a átomo, unidos por un rayo que va de una tumba a otra, buscando una confesión amarga. Yo no escribí para vengarme, corazón de los 13 años. Yo no fui a la casita en llamas, corazón del miedo a la ley. Yo no cometí la sodomía, corazón sagrado y herido. Yo no hice llorar a las hermanas carnívoras, corazón del levantamiento de la prohibición. Yo no tomé para mí lo que no era, corazón de las camas vacías. Yo no apagué el fuego paralelo, corazón de la balanza de la luz. He aquí un bosque. Una voz me pregunta qué encontré en mi camino. Una luciérnaga partida en dos. ¿Qué le has dicho? Guardé silencio. ¿Qué te ha ofrecido? Una tablilla de barro. ¿Qué has hecho con ella? La llevé al desierto de la ceniza. ¿Qué encontraste allí? Una pirámide y dentro un libro que era una flor. ¿Cuál es el nombre de esta historia? Las cerraduras y las bisagras de las 4 esquinas del tiempo se apretaron hasta hacerse añicos. El nombre secreto de todo brilla, es grande y silencioso como el universo. La vida son solo colores y formas. La muerte es gris y musical. El día y la noche son la primera mentira. El bien y el mal son la última. 3 estrellas se elevan en el horizonte y son las 3 una sola puerta. Tiene 12 medidas de largo y 12 medidas de ancho. No tiene fondo como el mar, ni está invadida por los gusanos de la iluminación como yo. Es un talismán tendido
entre el día de la creación y el día final. Soy nuevamente un niño pequeño, no hablo ni escucho, mi piel por dentro es de noche y me alimento del verde soma. Me están llamando, ¿oyes? Me están llamando, me están llamando, me están llamando, me están llamando. Mis células aplauden y glorifican, mis entrañas son tus entrañas, mis humores son tus humores, mis lágrimas son tus lágrimas, mi semen es tu semen, porque eres el enamorado del firmamento. Millones de siglos se confabularon para que todo lo que pudiese matarte se extinguiera. Vagarás en este país y leerás cada uno de mis libros, entre sus cordilleras blancas y sus cordilleras negras, en la soledad de sus lagos, en cada nube o arco iris que pase. Son los libros de la vida, te enseñarán la historia de la luz. Y esto es un misterio. No los pongas nunca en manos del primero que llegue, pues escucha. Yo soy todo para la poesía chilena y la poesía chilena es todo para mí. Y ya está.